Vale. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas todos a esta charla, a este webinar. Yo soy Berma, para los que no me conozcáis. Perdonad, porque todavía estoy añadiendo a gente y voy a estar ahí mirando un poco el chat. Soy Berma, soy psicoterapeuta, masajista y facilitadora de Tantra. Llevo unos 10 años aproximadamente dedicándome a acompañar a hombres y mujeres en su proceso de sanación a través principalmente del masaje tántrico, del gozo y de la meditación. Sí, a mí me gusta mucho decir que me dedico a abrir corazones, ya sea en consulta privada o cuando hago talleres, cursos, ¿no? y formación. Entonces, bueno, para empezar me gustaría contextualizar un poquito el masaje tántrico como una meditación más dentro del amplio abanico de meditaciones que el Tantra usa para expandir la consciencia. ¿Sí? Esa es, digamos, la definición más usada del Tantra o su objetivo final, ¿no? Es la expansión de la consciencia. Entonces, para ello usa infinitas meditaciones, prácticas, y el masaje es una de estas, es una de estas prácticas. ¿Sí? Entonces, todos sabemos lo extraordinariamente terapéuticos que son los masajes, cualquier tipo de masaje, el que sea. Pero si además le sumamos el potencial de la energía sexual, entonces el masaje tántrico se convierte en una herramienta terapéutica muy profunda y muy sanadora. ¿Sí? ¿Cuál es la dificultad? Si yo tengo, me he hecho una chuletilla porque si no luego me lío a hablar y me voy de un lado para otro. Es como últimamente estoy muy en el yin y el yang no sé dónde está. El yang está como súper relajado y entonces necesito ordenarme porque si no se explicaría aquí un montón de cosas y ¿no? Como quiero encauzarlo concretamente al automasaje, entonces me he hecho mi chuletilla. Vale, ¿no? Hemos dicho que el masaje tántrico es profundamente sanador. ¿Cuál es la dificultad con la que nos encontramos a la hora de recibir masaje tántrico? O al menos a mí, ¿no? Que me pasa bastante, y es encontrar a un buen masajista tántrico o a una buena masajista tántrica que realice el masaje desde la consciencia que toca, sí, que es la consciencia del sanador sexual. Entonces, ¿qué alternativas tenemos cuando no encontramos a nadie que realmente nos nutra y nos aporte a la hora de realizarnos el masaje tántrico? Pues ser autosuficientes, ¿sí? Básicamente aprender a hacernos el automasaje tántrico a nosotros mismos y aprender a sanarnos a nosotros mismos, ¿sí? Bueno, yo os cuento un poquito cómo llega a mí esta práctica, la práctica del yoga sexual, que es el automasaje tántrico, y desde dónde lo ofrezco yo o qué es lo que yo os ofrezco. ¿Vale? Bueno, a mí el yoga sexual me llega a través de Kurma Rajadasa, que es un maestro de Tantra Shivaita, con quien yo estuve formándome durante bastantes meses, y a mí su enseñanza, pues la verdad es que para mí fue muy potente, fue muy intensa. Y Kurma, viendo que yo tenía bastante facilidad a la hora de llegar a los orgasmos, entonces él me entregó esta práctica, me entregó el yoga sexual, ¿sí? Y literalmente Kurma me dijo, mastúrbate respirando
y cuando estés a punto de llegar al orgasmo, para y respira. Y esto fue su enseñanza, ¿no? Esto fue lo que él me entregó. Y durante muchos meses es lo que yo, digamos, utilicé como mi práctica habitual, ¿no? Como pues quien va los miércoles a hacer su clase de yoga, pues yo hacía mi clase de yoga sexual, ¿sí? Y a mí me fascinó. O sea, en realidad le cogí el gustillo a esto del yoga sexual. Y sobre todo, a mí lo que me fascinó de la práctica es que pudiera alcanzar esos estados tan intensos y tan profundos solo conmigo misma y solo con mi cuerpo, con mi placer y con mi respiración. O sea, no necesitaba a nadie más, no necesitaba que nadie me estuviera masajeando, no necesitaba que nadie estuviese moviendo mi energía a su antojo, ¿no? Era yo con mi respiración y con mi cuerpo, ¿no? Y con mi placer. Entonces, yo empecé a tunear la práctica, ¿no? Simplemente, bueno, Kurma lo que me dijo es mastúrbate y para, ¿no? Entonces, yo empecé a experimentar según el estado energético y el estado emocional en el que me encontraba cada día. Obviamente, pues si un día estás muy cansada o muy cansado, pues la práctica va a ser de una forma. Y si un día, pues por lo que sea, estás ahí con la energía despierta, estás de subidón, pues obviamente la práctica va a ser de una forma totalmente diferente, ¿no? Entonces, yo probé a hacerla de muchas formas. Probé a hacerla más despacito, probé a hacerla bailar, ¿no? De bailar antes de empezar. Probé a hacerla de pie, o sea, recuerdo así de un día estar bailando y entonces empecé a realizar la práctica estando de pie y fue también muy interesante. Empecé a respirar, ¿no? O practiqué qué sucedía si respiraba más rápido, qué sucedía si respiraba más lento. Em, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí, se me olvidaba. Y también, y esto sí que fue una propuesta de Kurma que a mí me encantó, hacer la práctica incluso utilizando juguetes sexuales. ¿Sí? Él me decía, medita cuando estés con toda la excitación despierta, ¿no? Cuando estés, por ejemplo, ¿no? con un dildo, con unas bolas, entra en estado de meditación cuando estés ahí, ¿no? Con todo ese subidón de la energía sexual. Entonces, para mí, lo importante era esto, ¿no? Como practicar, experimentar, descubrir, ¿no? Descubrirme a mí misma, sorprenderme a mí misma, ¿no? Y averiguar qué es lo que pasaba, ¿no? Con cada cosa que iba experimentando. Entonces, lo único que se mantenía en todas las prácticas son los 3 pilares que para mí son básicos en el masaje tántrico, ya sea cuando nos lo estamos haciendo a nosotros mismos como cuando se lo hacemos a otra persona. Básicamente son la respiración, el masaje, es decir, que haya un contacto con el cuerpo previamente y la respiración, el masaje y el movimiento consciente de la energía sexual. ¿Vale? Entonces, os cuento un poquito, ¿sí? La respiración. ¿Por qué es tan importante? Yo, si habéis visto alguna charla mía, yo siempre digo que soy una pesada de la respiración. Yo y todos los facilitadores de Tantra somos unos pesados con este tema, pero es que en realidad es el pilar básico para poder profundizar y no quedarnos en la superficie de cualquier cosa que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, la respiración es el vehículo de la energía. Es decir, cuando nosotros respiramos, no solo estamos introduciendo oxígeno en nuestro cuerpo, sino que también introducimos prana, estamos introduciendo energía dentro de nuestro cuerpo. Eso nos permite, por un lado, estar mucho más enraizados, ¿no? Es como cuando tú empiezas a respirar
de forma consciente, consciente, ¿no? Es que tú estás dándote cuenta de la respiración, tú estás dirigiendo la respiración, hay mucha más presencia en el cuerpo, ¿sí? Te estás enraizando en el cuerpo, ¿vale? Luego, además, la respiración, cuando llevas un ratito respirando, se abre el cuerpo emocional, ¿no? Es como que la respiración tiene esa capacidad de conectar lo consciente con lo inconsciente y conecta con el cuerpo emocional, abre el cuerpo emocional y nos ayuda a soltar estas emociones, ¿no? Esto lo vemos en la primera clase, que la energía, o sea, las emociones son energía, entonces a la que introducimos más energía en el cuerpo y la hacemos circular por el cuerpo, básicamente empezamos a soltar y a desbloquear energía que hay estancada en nuestro cuerpo, ¿sí? Y gracias a la respiración también podemos entrar en estados alterados de conciencia. No sé si alguno de vosotros habéis practicado reversing o habéis practicado respiración holotrópica. Simplemente, bueno, es tan sencillo como que cada estado emocional está asociado con un estado respiratorio. O sea, y esto lo podemos comprobar todos en nuestro día a día. Tú no respiras igual cuando estás enfadado que cuando estás alegre o cuando estás triste, ¿sí? O cuando estás relajado. Obviamente, tú no puedes estar relajado si estás respirando. Algo empieza a suceder en el cuerpo, ¿sí? Igual no puedes estar enfadado o estar nervioso si empiezas a respirar lenta y profundamente, ¿sí? Está asociado, hay un cambio en el estado emocional del cuerpo cuando introducimos la respiración consciente, ¿vale? Por eso es el pilar básico del Tantra, porque es el vehículo de la energía. Vale. Luego está el segundo pilar, que es el masaje en sí mismo, ¿sí? Y para mí es de vital importancia que antes de llegar a los genitales hayamos pasado antes por el cuerpo, ¿sí? Es despertar el cuerpo, el cuerpo en su totalidad. Es como si a través del masaje fuéramos despertando cada parte del cuerpo. A mí me gusta mucho pensar como si estuviéramos bendiciendo cada parte de nuestro cuerpo. Si le estamos devolviendo vitalidad, le estamos devolviendo energía, le estamos llevando presencia al cuerpo, ¿sí? Esto antes de llegar a los genitales, ¿no? Porque normalmente cuando nos masturbamos, así, en general, ¿eh? Luego cada uno tendrá sus formas de hacerlo, pero normalmente vamos directamente a los genitales, ¿no? Las mujeres el pecho no podemos ni lo miramos, ¿no? Menos dedicarle un tiempecito. Algunas seguramente, sí, pero lo habitual es que siempre vayamos directamente a los genitales, ¿no? Donde se concentra la energía y donde se siente más la excitación. Pero si empezamos, ¿no? Es darle todo un previo antes de llegar a los genitales y darle la importancia que le toca al cuerpecito. Vale. ¿Qué más? El movimiento consciente de la energía sexual. Más consciente. ¿Qué significa consciente? Cuando yo digo movimiento consciente de la energía sexual, es un movimiento del que tú te estás dando cuenta, ¿sí? Consciente es ese darse cuenta de lo que está sucediendo, darse cuenta de cómo tu energía se va despertando, de dónde se estanca tu energía, darse cuenta de si la energía está fluyendo, ¿sí? Claro, es como darse cuenta de la energía, pues para quien no ha hecho ningún tipo de trabajo corporal o energético, es como si le estuvieras hablando en chino, ¿no? Entonces, por eso la primera clase está enfocada en vamos a reconocer lo que es la energía dentro del cuerpo y la relación que tiene con la conciencia, ¿sí? Entonces, importante, ¿no? Es
yo observo cómo se está moviendo la energía, y además la energía sexual, porque ya, ¿no? Cuando estamos en los genitales, digamos, pues, y además la dirijo conscientemente, es decir, no se queda en los genitales estancada, que llega un momento que pide salir, ¿sí? Que es lo que ocurre con los orgasmos ya. Los orgasmos de descarga es porque la energía se ha estancado en los genitales y hacia algún lado tiene que ir, ¿vale? Entonces, lo habitual es la salida hacia afuera. Entonces, la idea es poder dirigir conscientemente esta energía, pues o bien subirla al cuarto chakra, ¿sí? Que es, ¿no? Es lo más habitual de conectar la energía sexual con el corazoncito, o la puedes llevar al sexto chakra, ¿sí? Esto ya son como niveles avanzados, ¿no? Pero la idea es que tú puedas, por un lado, darte cuenta del movimiento de tu energía y por el otro lado, dirigirla y enfocarla hacia donde tú quieras, ¿vale? Entonces, ¿para qué sirve el, bueno, el masaje tántrico en general, pero concretamente a nosotros, ¿para qué nos sirve la práctica del yoga sexual? Vale, por un lado, para conocerse a uno mismo, ¿sí? Para establecer una relación mucho más amorosa con tu cuerpo, donde donde hayas podido desarrollar una escucha de qué le está pasando al cuerpo, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus tiempos. ¿Sí? Para mí lo del tiempo es súper importante, sobre todo en relación hombre-mujer. Cuando un hombre y una mujer se encuentran, es muy importante que cada uno respete su tiempo para no traicionarse a sí mismo, ¿no? Para no hacer cosas que el cuerpo ahora mismo pues no está preparado, ¿no? Pues por ejemplo, una penetración cuando la vagina no está abierta, no está receptiva, ¿no? O muchos hombres que yo me encuentro en consulta que no tienen una erección y que entonces deciden tomarse la pastillita para poder penetrar cuando su cuerpo le está diciendo que ahí no penetra nada, que no hay que penetrar de momento, ¿no? Entonces, es desarrollar esta escucha para poder saber qué te está diciendo el cuerpo, porque el cuerpo te está hablando, ¿sí? En todo momento, ¿no? Cuando una mujer no está lubricando, algo está pasando ahí, ¿no? Pues a lo mejor hay que dedicarle más tiempo, hay que dedicarle más mimo, ¿sí? Entonces, por un lado esto, ¿no? Es establecer una relación mucho más amorosa con el cuerpo. Por otro lado, nos sirve para desbloquear las emociones, para desbloquear la energía que está estancada y establecer o devolverle al cuerpo el flujo natural, ¿sí? de la energía. Y con esto, ¿no? Con desbloquear la energía y hacer que circule de nuevo de forma habitual, con esto podemos incluir también el solucionar algunas disfunciones sexuales, por no decir casi todas, porque em, esto también lo vemos en el curso. Prácticamente todas las disfunciones sexuales tienen su correspondencia con bloqueos en primer, segundo chakra y algunas con el tercer chakra también. Entonces, si desbloqueamos la energía en estos chakras y la hacemos circular por el cuerpecito, algunas de estas disfunciones se solucionan. Otras, pues ya hay un tema más psicológico, ¿no? O más emocional, y hay que hacer otro tipo de trabajo, pero algunas son tan simples como mm, tu cuerpo está bloqueado, tu diafragma está bloqueado, la energía no se expande, la energía no circula, entonces aquí esto no fluye bien, ¿sí? Entonces cuando empiezas a reconocer y a conocer tu cuerpo y tu energía, bueno, pues eh, algunas se solucionan, algunas de estas disfunciones. Vale. ¿Y qué más? Y finalmente, ¿no? Para lo que nos puede servir la práctica del yoga sexual es para entrar en estados ampliados de
consciencia, para entrar en estados profundos de meditación y sí, básicamente para entrar en éxtasis a través del gozo y a través del cuerpo y de la propia energía sexual. ¿Vale? Luego tiene infinidad de beneficios más, como mejorar el rendimiento sexual, aumentar la autoestima, que el cuerpo sienta más placer, que sienta más vitalidad, que el cuerpo y la mente estén más relajados, y seguro que hay muchas más, pero para mí las principales son estas: el desbloquear la energía, alcanzar estados de meditación y conocerse a uno mismo, o sea, tener una mejor relación con el cuerpecito. Vale. Bueno, ¿y yo qué os traigo? ¿Qué os propongo? Para mí, o sea, la práctica de yoga sexual, algunos, yo creo que habéis estado en las prácticas que he guiado los viernes. Claro, es una práctica general, ¿sí? Es una práctica pues, que tiene una meditación inicial, que tiene, ¿no? Y yo voy guiando el masaje por todo el cuerpecito, luego el masaje en los genitales también, ¿vale? Pero la idea es que vosotros mismos podáis hacer vuestra práctica de yoga sexual como os dé la gana, sin que sea con esta estructura que yo he diseñado de alguna manera para las prácticas generales, así en grupo del yoga sexual. Entonces, hay 7 clases con sus prácticas, o sea, son clases teóricas, algunas también en la teoría hay algo de práctica, ¿no? Y luego aparte tenéis las prácticas también, durante 7 semanas, o sea que es más o menos hasta mediados de diciembre, y cada lunes recibiríais pues, en vuestro email la charla que toca ese día, esa semana, la práctica que toca esa semana. ¿Vale? Me gustaría hacer un pequeño repasito del programa, ¿vale? Para contaros así un poquitito el programa, y ahora pasamos a preguntas. Si tenéis algunas preguntas, si queréis añadir algo, os voy a compartir la pantalla porque así lo vemos todos. Vale. Y esto lo tenéis en la web, o sea, lo habéis recibido, o sea, si estáis aquí, creo que en el webinar no lo explicaba, vale, pero bueno. El curso, o sea, la primera clase, que para mí es indispensable, porque además muchos tántricos pecamos de que todo el mundo es consciente de la energía, y todo el mundo, ¿no? Cuando yo digo, siente la energía en tu cuerpo, es como que hay mucha gente que no sabe cómo reconocer la energía en su cuerpo, ¿no? Entonces, esta es la primera clase, vamos a reconocer a tu Shakti, a tu energía en tu cuerpo. Vamos a entender la relación entre energía y conciencia, entre Shakti y Shiva, ¿sí? Y sobre todo vamos a empezar a establecer esa escucha y esa relación con el cuerpo de ¿qué estoy sintiendo ahora? ¿Sí? ¿Qué le está pasando a mi cuerpo ahora? ¿Esto es tristeza? ¿Esto es rabia? ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Luego la segunda clase ya es, vale, sé lo que le está pasando a mi cuerpo, o no, más o menos puedo decir, vale, esto es rabia o esto es tristeza, entonces vamos a, con ayuda de la respiración, a liberar esa energía. Como os decía, cada patrón emocional tiene un patrón respiratorio asociado. Entonces, si utilizamos el patrón respiratorio, podemos modificar el patrón emocional.
Y esto es lo que hacemos en la segunda clase, ¿sí? Además de enseñaros la respiración pélvica, que es la respiración tántrica, es la que usaremos habitualmente en el yoga sexual y la que yo recomiendo que hagáis para toda la vida, forever and ever, cuando estéis haciendo el amor y cuando, incluso cuando estéis hablando con alguien, ¿no? que podéis tener integradísima esa respiración. ¿Qué más? La tercera clase, desbloquear el cuerpo. Bueno, aquí ya os explico la relación que hay entre las disfunciones sexuales y los chakras que están bloqueados y hay varias meditaciones específicas para desbloquear los chakras, ¿sí? Relajar el cuerpo, la cuarta clase. Esto es, para mí es importante, ¿no? Y yo me di cuenta, lo que os comentaba antes, de que yo no siempre estoy igual. O sea, hay veces que... Y a veces me pasaba que como sabía que tal día tenía la práctica del yoga sexual, llegaba ese día con una excitación brutal, ¿no? Era como cuando tienes una cita agendada con alguien y entonces a medida que se acerca ese día te va subiendo todo, ¿no? Y a medida que se acerca la hora es como que la energía ya se va despertando, ¿sí? Entonces, pues yo me daba cuenta que esos días la práctica era mucho más intensa y mucho más sexual y mucho más de fuego que pues un día que estaba cansada o un día que estaba un poco tristona. Entonces, empecé a experimentar de cómo empiezo la práctica del yoga sexual, porque no se trata de me tumbo aquí y empiezo a tocarme, no, o sea, pues a lo mejor si me pongo una música, pues voy a entrar de una manera en el yoga sexual. Si me pongo una música sensual, voy a entrar de una manera. Si me pongo una música, no sé, a mí me gusta mucho la electrónica, ¿no? Pues ahí para sacar, mover la energía, quemar ese yang y luego entrar en meditación, ¿sí? O un día estoy estupendísima y entonces me siento y es como, entro en meditación directamente y desde esa meditación empiezo a acariciarme y empiezo a hacerme el masaje, ¿sí? Entonces la cuarta clase está enfocada, creo que os doy 3 formas de iniciar el yoga sexual, porque tú no siempre estás igual, ¿sí? Entonces, si ya llevamos 4 clases o ya llevamos 3 clases desarrollando la escucha interna del cuerpo, aquí es el momento de decir, vale, ¿cómo estoy yo ahora? ¿Qué siente mi cuerpo? ¿Aquí hay energía suficiente como para iniciar el yoga sexual? Bueno, ¿puedo hacer el yoga sexual desde esta suavidad porque hoy estoy más cansada o me duele, ¿no? Me duele el corazoncito, entonces voy a hacérmelo así como con más ternura? Vale, esta es la cuarta clase, es cómo iniciar el yoga sexual. La quinta clase, amar el cuerpo, ya es, vamos a hacer, ¿no? el masaje corporal, ¿sí? Y es la práctica guiada del automasaje tántrico. Y, y aquí quería decir algo que se me ha olvidado. Bueno, luego si eso si me acuerdo lo comento. Y luego la sexta clase, vale, o sea, aquí en la quinta clase, aunque vosotros creo que tenéis la práctica completa, en realidad lo ideal, ¿no? Es como practicar hasta llegar a los genitales, y en los genitales simplemente es presencia en los genitales. Presencia significa dejar las manitas así colocadas y ver qué sucede ahí cuando tú no estimulas los genitales, cuando tú no masturbas tus genitales. ¿Sí? O sea, si eres capaz de sentir la energía simplemente con tus manos apoyadas en tus genitales. Espera un segundito que tengo que... Ay. Sexta clase, ya pasamos al automasaje genital. Entonces aquí yo tengo que agradecer enormemente a un amigo mío que se ha ofrecido para hacer el automasaje masculino y también mostramos el automasaje femenino.
Claro, para mí esta clase, bueno, además fue muy emocionante para mí grabarla. Y claro, lo mostramos ahí todo sin tapujos. O sea, es bastante clara la imagen, ¿no? Y se puede ver clarísimamente los movimientos por ejemplo, los movimientos del yoni cuando se hace ejercicios, bueno, nosotros llamamos mula bandha, pero ejercicios de Kegel, ¿sí? Cuando se tensa el músculo pubococcígeo. Se puede ver perfectamente el lingam cuando hacemos una distribución energética, como pierde la erección, cómo se recupera la erección. O sea, en realidad son dos vídeos maravillosos que muestran y evidencian claramente qué pasa con el movimiento de la energía sexual cuando no se queda únicamente estancado en los genitales. Sí. Y bueno, pone Big Draw, no sé si lo veis, es una técnica de distribución energética muy potente que nos ayuda a expandir la energía con mucha fuerza por todo el cuerpo, y en esa expansión a veces hay un barrido de esta energía estancada que llevamos acumulada, y hay un barrido de las emociones, ¿sí? Entonces, después de Big Draw se puede desencadenar una catarsis o el desbloqueo de las emociones, ¿sí? Y luego la séptima clase, ahí bueno, un día que cogí todos los cacharros y juguetes sexuales que tenía, y, os voy explicando cómo utilizar ¿no? cada aparatito. También que el yoga sexual puede incluir el ano, ¿no? Tanto en el hombre como en la mujer. En el hombre, además, vuestro punto sagrado está ahí, está en la próstata masculina, y que también podemos entrar en las profundidades de la mujer y masajear el cérvix. Además, os enseño un aparatito que me regaló Andrea Aguilar, que alguna seguro que la conocéis, maravilloso, para llegar hasta la cérvix y masajear la cérvix. Y entonces esta clase es como tips, ¿no? Tips y cositas que podéis añadir a vuestra práctica del yoga sexual para hacerla a vuestra manera. Vale, entonces estas son las 7 clases. La idea es que después de la séptima clase, como decía antes, tú puedas hacerte una sesión de yoga sexual completa, desde una meditación o un baile o una sacudida del cuerpo, el masaje y luego los genitales, hagas y deshagas con ellos lo que quieras, ¿sí? Este es el objetivo, básicamente, ¿sí? Que puedas gestionar lo que sea que ocurra durante la sesión, ¿no? Por ejemplo, en la segunda clase que vemos cómo expresar la rabia, cómo expresar incluso, bueno, el miedo, ¿no? Básicamente, ¿no? La primera y la segunda clase están ahí para que nos demos cuenta de la energía y que durante la práctica del yoga sexual no se quede en una simple masturbación, sino que tú la puedas utilizar para desbloquear tu cuerpo. Y si en un momento, en cualquier momento del masaje, pero sobre todo después del Big Draw, de la distribución energética, tú notas que se te ha quedado ahí una energía estancadita y dices, esto es rabia, pues tienes las herramientas ¡ah! Para expresar esa rabia. ¿Sí? O sea, la idea es que podáis gestionaros emocionalmente a través de la práctica del yoga sexual. Sí, es una de las formas. Hay cientos de formas de trabajar las emociones, de trabajar con la energía, de trabajar con el cuerpo, y esta es la propuesta que yo os entrego. Cositas prácticas. Empezamos el lunes 2 de noviembre. Sobre las 10 de la mañana recibiréis el correo y
ahí en el correo tenéis el enlace para acceder a la clase y bueno, accedéis a una página donde está la clase y la práctica. Y tenéis toda esa semana para practicar hasta el lunes siguiente que recibís la siguiente clase. Y así durante las 7 semanas. Entonces, la idea es encontrarnos en un Zoom el lunes 2 para presentarnos, dudas que pueda haber, etcétera. Hacer un Zoom el lunes 30, que es más o menos a la mitad del curso, para resolver dudas, pues ya llevaremos 4 clases, entonces pues a mí me ha pasado esto y no sé cómo gestionar aquí, etcétera, etcétera. Y luego el lunes 21 de diciembre, que sería la 8ª semana, por eso digo que el curso son 2 meses, el lunes 21 de diciembre, previo a las vacaciones de Navidad, que es que si hacéis este curso vais a llegar más contentos que una flor a las vacaciones de Navidad. La familia, bueno, si nos dejan, si no nos confinan, la familia va a decir, pero qué hermoso estás, ¿no? Vas a estar ahí todo radiante, con tu energía sexual expandida por todo el cuerpo y vas a empezar el 2021 ahí al menos con otra relación con tu cuerpecito seguro. Entonces, el lunes 21 de diciembre nos encontramos ya para hacer un compartir final, un cierre, ¿sí? Tenéis para hacer comentarios, no he abierto ninguna página para que me gustaría que pudierais ver. Bueno, en las propias páginas donde tenéis la clase de cada semana, también tenéis la opción, a ver, un segundito si lo encuentro, aquí, tenéis, perdonad, es que yo lo de hacer 2 cosas a la vez. Tenéis la opción de comentarios, ¿vale? Es decir, cada uno vais a estar en vuestra casita, pero, sí. Si tenéis dudas, si queréis preguntar cualquier cosa, hay unos comentarios que yo voy a ir viendo, voy a ir entrando cada día para resolver y responder esas preguntas, porque algo que te está pasando a ti o algún conflicto o alguna duda que tengas, puede ser que le ayude a otra persona que no lo ha compartido, pero lee tu comentario, lee la respuesta y puede ser que le ayude. Entonces es muy bonito poder hacer esto en grupo y ver las diferentes experiencias de lo que le pasa a cada uno. Vale. Mira, esta misma. Voy a poner aquí. Además, os estoy enseñando mi web por dentro que no sabéis la cantidad de errores y fallos que me está dando, que me está volviendo loca, ya no sé cómo hacerlo. Bueno, sí lo sé y es que estoy creando otra web que estará en un par de semanas lista. Porque, bueno, esta ya es muy antigua, la plantilla no se puede renovar, pesa muchísimo y no sé por qué no se pone. Bueno, esto ya es porque me apetece enseñaros. Y bueno, ahora vamos a abrir un ratito de preguntas. Si tenéis dudas, si os apetece, ¿no? Si queréis participar. Sí, esto es importante que os lo cuente, porque algunos a lo mejor no lo sabéis, otros sí, si lo habéis visto en las publicaciones, las últimas publicaciones, y es que aquellos que estéis interesados en el curso, tenéis una promoción del curso al 50% de descuento, solo hasta el 31 de octubre, es decir, el curso a 150 €,
Y además entráis en el sorteo de una plaza gratis en uno de mis cursos presenciales cuando el Estado, el gobierno me deje, nos deje juntarnos a más de 6 personitas y pueda hacer cursos presenciales sin que sea escondidas, porque alguno he hecho así a escondidas. Entonces ahí, ¿no? Pues podrás tener tu plaza gratuita, ¿sí? Entonces la oferta es curso al 50% de descuento y sorteo de plaza gratuita. Madre mía, además está tardando un mogollón en cargarse. Bueno, no sé ya si dejarlo por perdido. Es que quiero enseñároslo. Quiero enseñaroslo. Bueno, a ver. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Para los que tengáis preguntitas, bueno, mirad, esto es lo que os vais a encontrar. Nada, no quiere. Sí. Nada, no. Sí, normalmente tendréis esto, un pequeño texto, un vídeo que pues los hay desde media hora a 1 hora que estoy yo aquí hablando. O sea, vídeo con la teoría, yo explicando, y luego vídeos con las prácticas, ¿sí? Y lo de los comentarios, ¿vale? Que tendréis un espacio para dejar el comentario aquí y podremos responder directamente desde aquí también. Vale. Bueno. Pues yo creo que ya he hablado suficiente. A ver, ¿dónde está? Aquí. Ahora. Vale. Sí, si tenéis alguna preguntita, yo creo que vosotros mismos podéis quitaros el micrófono y podéis hacer la pregunta al grupo. Yo voy a parar la grabación ahora, sobre todo para